¿Cuándo va a subir y bajar el precio de Bitcoin? Es la gran pregunta que todos se hacen. Así que quédate hasta el final de este video donde te vas a revelar cuál es la clave que hay que mirar y que durante 2022 pasado marcó los movimientos de la primera de las criptomonedas. Por ahora, dale like, suscríbete al canal y recordá que cualquier duda podés ponerla en los comentarios. Te las contestaremos todas. Ahora, ¿qué es lo que hace subir y bajar al precio de Bitcoin? Vamos con un poco de contexto. ¿Te acordás de la pandemia? Virus, paranoia, gente enferma, gente encerrada en sus casas. Bueno, además de todo eso, en términos económicos pasó algo inédito, la mayor emisión monetaria de la historia de la humanidad. Todos los gobiernos, encabezados por Estados Unidos, relajaron sus políticas monetarias e inundaron el planeta de billetes para ayudar a la gente que no podía trabajar producto de las cuarentenas. Bueno, eso tuvo un efecto posterior que vivimos el año pasado. Inflación. La inflación global más alta desde la crisis del petróleo a fines de la década del 70 en el siglo pasado. ¿Y qué pasa cuando hay inflación? Los bancos centrales hacen exactamente lo contrario a lo que vimos en la pandemia. Suben las tasas de interés para encarecer el costo del financiamiento para personas y empresas, sacando dinero circulante del sistema. Cuando esto sucede, la tendencia de buena parte del mercado es salir de las inversiones de riesgo como las criptomonedas, para ir por opciones más seguras, como oro, acciones defensivas o bonos, que aseguran una renta por más baja que ésta sea. Esto alimentó en buena parte el mercado deprimido del año pasado. Pero estás acá porque dijimos que tenemos la respuesta a cuándo se mueve el precio de Bitcoin y todo lo anterior era un marco general antes de entrar a lo particular, que son los días exactos en los que el precio sube o baja. ¿Cómo podemos anticiparnos? Estos días están marcados, sobre todo, por tres eventos muy particulares atados a la inflación. El primero de ellos es el día del mes en que justamente se anuncia el índice de inflación de Estados Unidos. Antes de ese día se hacen decenas de encuestas que dan forma a lo que se conoce como consenso de mercado. Ahora, si el dato de inflación sale por encima del consenso, entonces se espera que la reacción de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, será subir aún más las tasas. Como dijimos, esto encarece el dinero y muchos fondos lo sacan de las inversiones de riesgo. Mirá, estas son todas las fechas en las cuales se anunciaron los datos de inflación durante el 2022. ¿Qué pasó con Bitcoin en esas ocasiones en que la inflación fue menor a la esperada? ¿Y qué pasó cuando se dio lo contrario? Por lo que dijimos recién, cuando la inflación es menor a la esperada, el precio de Bitcoin sube, ya que vuelve una sensación de optimismo en el mercado. Esto sucedió en agosto, cuando la inflación de julio fue de 8,5% contra un 8,7% esperado. Mirá cómo se movió el precio, un alza de 9,42% en una sola jornada. Lo mismo ocurrió en noviembre. A pesar de estar en pleno caos por el colapso de FTX, el dato publicado de inflación resultó menor a lo esperado y un mercado que estaba en caída libre tuvo un rebote de aproximadamente un 12% durante esa jornada. Y la más reciente fue el 13 de diciembre, cuando nuevamente los datos fueron mejores de lo esperado y eso desencadenó en el aumento en el Bitcoin que subió de 7,18% en solo unas horas. Ahora veamos qué ocurrió cuando el dato de inflación fue mayor a lo esperado. Esto ocurrió el 10 de junio, cuando la inflación de mayo fue de 8,6% contra un 8,3% que había previsto el consenso de mercado. En este caso, el precio de Bitcoin cayó aproximadamente un 10% en las siguientes 12 horas después del anuncio. Entonces, dato 1. Mirar la inflación esperada por el consenso de mercado, apostar en contra de ese consenso y posicionarse en consecuencia. Esa es una. El otro día clave es cuando la Reserva Federal anuncia sus movimientos de tasas de interés. Mirá acá cómo subieron después de la pandemia para enfrentar a la inflación. A diferencia del dato de la inflación, las tasas no se modifican todos los meses, sino que 9 veces por año. Y pasa algo parecido en cuanto a expectativas y el momento en que éstas se anuncian. Por lo general, acá el mercado tiende a acertar. Pero mirá lo que pasó en los días previos al 15 de junio, cuando se anunció un alza de un 1,75%, cuando se esperaba un 1,5%. Veamos por el otro lado cuando el aumento de tasas fue el mismo que el previsto. En estos casos, las previsiones le atinan a los resultados que realmente ocurrieron. Es decir, el mercado estaba esperando lo que realmente ocurrió. Ese fue el caso el 27 de julio, cuando el aumento de tasas fue igual al esperado y trajo un sentimiento positivo al mercado en general, con un aumento del 14,5%. Y por último, cabe destacar una de las primeras veces en las que se aumentaron las tasas de interés, en enero del 2022. Bitcoin tenía aún un fuerte precio, pero caía junto a los otros activos de riesgo por el escenario de recesión y lucha contra la inflación que se planteaba. Por último, el tercer punto, cuando habla el Big Man Jerome Powell, presidente de la Fed. Veamos lo que ocurrió el viernes 26 de agosto tras el famoso discurso que dio en Jackson Hole. Durante ese famoso discurso de 10 minutos,
Powell dijo que devolver la economía y la estabilidad de precios iba a tomar un tiempo, que causaría algunos dolores a hogares y empresas, lo que llamó los costos desafortunados de reducir la inflación. El resultado fue casi inmediato en el precio de Bitcoin, que cayó 10% en solo unas horas. No ocurrió lo mismo el 27 de julio del 2022, cuando en su discurso Powell se mostró algo optimista con respecto a la suba de tasas, diciendo que podrían reducir el aumento. En este caso, Bitcoin aumentó un 14% en esas pocas horas tras el discurso de Powell, que parecía algo esperanzador. Por último, veamos el caso que ocurrió el miércoles 14 de diciembre. Las tasas aumentaron unos 50 puntos básicos, monto esperado. Sin embargo, el discurso de Powell trajo un sentimiento algo negativo al mercado cuando dijo que la lucha contra la inflación seguiría y en caso de tener que subir las tasas, lo iban a seguir haciendo. Solo eso se necesitó para provocar una caída de más del 8% en el precio de Bitcoin. En este caso, el precio de Bitcoin cayó más de un 8% en solo unas horas. A pesar de que el ajuste de tasas fue el esperado, el factor diferencial que movilizó los precios en este caso fue el discurso de Powell. Así que acá lo tienen, el predictor del precio del Bitcoin. La clave, apostar en contra del consenso, la magia de lo que se conoce como pensamiento contrario. Si te interesa saber más sobre esto, déjanos tu comentario, que tenemos mucha data para compartirte. O si querés saber las fechas de datos de inflación, aumento de tasas y discursos de Jerome Powell, dejá en los comentarios y te lo vamos a responder.